Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irió. Un saludo de parte mía y de mi querida esposa Damaris, a usted y su familia, y muchas gracias por permitirnos llegar hasta su hogar para traer la palabra de Dios. Abra conmigo, por favor, la Biblia en el Salmo 119, versículo 26. Ese mensaje se llama "Hay que aplicar las Escrituras". Tenemos que aplicar en nuestra vida, tenemos que obedecerla, tenemos que caminar en ella. No va solamente oír, hay que aplicar la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Decía David, enséñame. Si Dios te enseña, es que usted tiene que aprender y aprender para obedecer, para aplicar lo que usted aprendió. Se llama obediencia. En el versículo 33 de Salmo 119 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, preceptos, mandamientos, tu palabra, y los guardaré hasta el fin. Enséñame. Si tenemos un corazón abierto para la enseñanza, si tenemos un corazón que Dios nos guía y nos habla por su palabra, la Biblia no nos fue dada para información, nos fue dada para edificación de nuestra vida espiritual. Hay muy buenos libros para información, pero la Biblia nos fue dada para edificación. Entonces oímos la palabra y obedecemos la palabra y caminamos en la palabra y aplicamos lo que hemos aprendido en nuestra vida espiritual. La Biblia dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino de la vida, y muy pocos son los que la encuentran o caminan en ella, o los que la hallan. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Dos opciones, los que aplican la palabra de Dios y los que no aplican la palabra de Dios. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Siempre habrá dos elecciones, habrá dos opciones, habrá dos decisiones, siempre, dos caminos. El camino de la vida eterna y el camino de la perdición. Las cosas buenas y las cosas malas. Podemos oír la palabra de Dios, pero si no aplicamos la palabra de Dios, entonces ella no va a tener ningún efecto en nuestra vida. Le voy a hacer 8 preguntas, por favor, a ver cómo usted las puede responder. Primero, hay 2 maneras de empezar el día. Con la palabra de Dios o sin la palabra de Dios. ¿Cuál es la manera que usted empieza? Entonces usted tiene que poner esta verdad y aplicarla en su corazón. ¿Cuál manera usted empieza? ¿Con la palabra de Dios o sin la palabra de Dios? Segundo, hay 2 maneras de empezar el día. ¿Con oración o sin ella? ¿Cuál manera usted empieza? Aplica esta verdad. ¿En oración o sin oración? Tercero, hay 2 formas de emplear el domingo. Ociosamente o devotamente. ¿Cómo emplea usted? Usted tiene que aplicar esta verdad. ¿Cómo usted emplea el día del Señor en su vida? Cuarto, hay en el mundo 2 clases de gente, los rectos y malvados, llamados malos, los justos y los impíos. ¿Cuál es usted? Entonces aplique esa verdad. ¿Cuál es usted? ¿Justo o impío? Quinto, hay 2 gobernantes en el mundo, Dios y el diablo. ¿A cuál de los 2 sirve usted? Aplique esa verdad. Si usted es cristiano, usted sirve a Dios. Si usted no es cristiano, usted todavía está viviendo en las tinieblas. Entonces aplique esta verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces ponga esa palabra en su corazón. ¿Usted es justo o es impío? Sexta, hay 2 caminos que a través del tiempo llevan a la eternidad. El angosto que lleva a la vida eterna y el ancho que lleva a la perdición. ¿En cuál de los 2 caminos usted está caminando? Hay una elección, una opción, 2 caminos. Aplique esta verdad. Si usted oye la palabra de Dios, usted la aplica y usted la obedece, usted está caminando el camino angosto. Si usted oye la palabra de Dios y no la aplica y no vive en ella, usted está caminando el camino ancho que lleva a la perdición. El ancho de dificultades, luchas, pruebas, tribulación, oración, ayuno, de renuncia personal, viviendo una vida recta e íntegra, llevan al cielo. El camino espacioso del placer, del mundo, de todas las cosas fuera de lo que es, lo que la palabra de Dios dice vivir, una vida íntegra bajo el poder del Espíritu Santo, lleva a la perdición. Séptimo, hay 2 lugares que se dirige la gente, el cielo o al infierno. ¿Cuál se dirige usted? Aplique esa verdad. ¿Cuál se dirige a usted? ¿Cielo o infierno? Si usted solamente oye la palabra de Dios, usted no obedece la palabra de Dios, usted no aplica la palabra de Dios, la Biblia es clara, usted no será salvo. Jesús dijo, ni todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Jesús dijo, no yo, Jesús dijo. Entonces,
es necesario oír la palabra de Dios y ser hacedor de la palabra de Dios y iremos al cielo. El que oye la palabra de Dios casualmente, pero no lo obedece y practica y vive en pecado, no verá la gloria de Dios, no verá el cielo. Y octavo, pregunta, la gente puede morir de una de las dos maneras. Algunos mueren en el Señor, como dice Apocalipsis 14:13, y algunos mueren en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Cuál de las dos maneras morirá usted? Aplica esta verdad. Dos caminos, dos elecciones. Usted puede morir en el Señor, que usted obedeció y aplicó la palabra de Dios, y vivió una vida íntegra y recta y alcanzó la vida eterna, o usted va a perderse, o usted no llegará al cielo, morirá en sus delitos y pecados. Dos elecciones, aplica esta verdad, es la palabra de Dios. Para todas esas preguntas, la respuesta está en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces tiene que buscar la respuesta para esas 8 preguntas en la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios en su vida. Horace Greeley, de 1811 a 1872, un periodista y político de Estados Unidos, dijo esas palabras. Es imposible esclavizar de manera mental o social a un pueblo que lee la Biblia y los principios de la palabra de Dios, que son el fundamento de la libertad humana. Y yo añadiría, un pueblo que lee y aplica la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que aplicar las Escrituras. No solamente oír las Escrituras, usted tiene que aplicar las Escrituras y usted tiene que vivir en la palabra de Dios para usted vivir una vida íntegra, para usted vivir una vida recta, para usted vivir bajo el poder de Dios y del Espíritu Santo. Entonces tenemos que volver a la palabra de Dios, amarla, leerla, vivirla, escudriñarla, estudiarla, para entonces caminar en la palabra de Dios. La Biblia no es solamente un libro que usted lo puede leer después de olvidarse. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, por la boca de Dios, como dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, el aliento de Dios, el soplo de Dios, la palabra de Dios. Entonces ponga esa palabra en su corazón. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es el libro de Dios que Dios nos dio. Es una carta de amor a nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la Biblia entera habla de Cristo. Es una carta de amor. Cuando usted recibe una carta de una persona que usted ama, usted la lee con atención. Y si una persona le dice algo, usted obedece, usted aplica. Si usted escribe una carta, usted tenía el anhelo de decir que la persona la reciba bien. La Biblia es la carta de Dios. Mucha gente no la hace caso, pero es la carta de Dios. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, es el libro que usted lee y Dios le habla a usted. Cuando usted ora, usted habla a Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios habla a usted. Entonces, en primer lugar, hay que aplicar las Escrituras. Primero, para el que edifica su casa sobre la roca. Lucas 6, 47, 48 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, o sea, la palabra de Dios, está Cristo hablando, y las hace, ahí está la obediencia, aplicar. Os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la torrente, el río, y dio con ímpetu contra aquella casa, mas el río no la pudo mover porque estaba fundada en la roca. Entonces el hombre sabio. Entonces el hombre oyó la palabra, dijo Jesús, el que oye mis palabras, cualquiera, todo el que viene, para usted, yo, a los demás, cualquier persona, pero oye mis palabras y las hace, o sea, la aplica, la obedece, será un hombre sabio. Entonces usted tiene que aplicar la palabra de Dios en su vida. Usted tiene que vivir la palabra de Dios en su vida. Para entender la Biblia, el cristiano debe hacer algo más que solamente leer. La lectura tiene su importancia, pero usted tiene que, con frecuencia, establecer una relación clara entre las diferencias de los libros de la Biblia y pedir que el Espíritu Santo le enseñe, darle una manera, una estrategia de estudiar la palabra de Dios. Usted va en la internet, usted hace Google, hay un montón de ministerios cristianos que enseñan cómo usted puede estudiar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le va a dar la manera que sea más fácil para usted y que usted pueda entender, comprender y crecer en la palabra de Dios. Entonces, cuando usted estudia la Biblia bajo un plano organizado, usted escribe cosas importantes que le ayuda en la unidad para usted entender el poder del Espíritu Santo que le revela las Escrituras, la palabra de Dios a usted. Además, tal estudio le ayuda a recordar las advertencias de Dios y obedecer sus mandamientos. El objetivo de usted estudiar es para usted crecer
para usted aplicar como médico que va a estudiar medicina. Él estudia, él aplica sus estudios, entonces él se gradúa de la universidad, él va durante un tiempo, 2 años o 4 años en el hospital para practicar su medicina, porque él está aplicando lo que él aprendió para entonces tener sus pacientes. Entonces ser un cirujano, entonces poder actuar de lo que él aprendió. Nada vale haber oído solamente en la universidad los estudios y no aplicar. Entonces él tiene que oír lo que estudió y aplicar. Es lo mismo con la palabra de Dios. La obediencia a Dios es el resultado de la aplicación personal y del estudio devocional diario en la palabra de Dios. Esta aplicación acrecentará su fe en Cristo y fortalecerá su vida espiritual. Johann Bengel, el alemán erudito, un gran pastor, luterano, teólogo, que versado en el griego, él dijo esas palabras extraordinarias. Él dijo, apply yourself wholly to the scriptures and apply the scriptures wholly to yourself. En español es, aplícate a ti mismo por completo a las escrituras y aplica las escrituras por completo a ti mismo. Un consejo extraordinario, aplicar las escrituras. No solamente oír las escrituras de un sermón cuando un pastor está predicando, o la que usted está oyendo, no solamente leer, pero aplicar las escrituras. Por lo tanto, tenemos que aplicar la palabra de Dios, las escrituras, en nuestra vida y edificarla sobre la roca que es Cristo, la palabra de Dios. Entonces usted tendrá poder, usted tendrá autoridad, usted verá una vida extraordinaria, porque es la palabra de Dios, es como fuego, es como un martillo, es como una sonda. Es la palabra de Dios que nos examina. La Biblia dice bien claro que tiene poder, que ella es viva. Ella es viva, es pues la palabra de Dios, viva y eficaz, dice Hebreos 4:12. Capaz de dividir entre el espíritu y entre el alma. Ella nos juzga, ella nos exhorta, ella nos redarguye, ella nos deja ver lo que está mal, que podemos ir al Señor y arrepentir, pedir perdón, ser lavada en su sangre. Ponga esa palabra en su corazón, hay que aplicar la palabra de Dios. Nada vale usted solamente leer o solamente usted oír. Segundo lugar, hay que aplicar las escrituras. Segundo, para los que creen sin sombra de duda. Lucas 7:7 dice, por lo que ni siquiera me tuve por digno de venir a ti. El centurión diciendo a Jesús, mas tú solamente di la palabra y mi siervo será sano. El centurión sabía que había poder en la palabra de Cristo. Había autoridad. Su siervo estaba enfermo. Él reconoció y dijo, yo no soy digno de venir a ti, por eso te mandé a buscar, pedí que te fuera a traer. Pero yo sé que así como yo tengo poder de decir, ese va, y él va, viene, y el otro, y él viene, tú tienes el poder para hablar la palabra, y si tú dices la palabra, mi siervo será sanado. Eso es poner la palabra de Dios en práctica, aplicar, eso es creer en la palabra de Dios. Usted tiene que creer en la palabra de Dios. Una vez una ancianita en el país de Gales le dijo a un misionero, Jesús debe ser galense, de nacionalidad galense, de Gales. Y el misionero le dijo a la viejita cristiana, no señora, Jesús fue judío. Ella dijo, no misionero, Jesús es galense, porque cada vez que yo le hablo, él entiende. Tan sencilla ella, tan humilde, la ancianita cristiana. Cada vez que yo le hablo, él entiende. Entonces, cada vez que usted habla al Señor, Él entiende. Y cada vez que Él le habla a usted a través de la palabra de Dios, usted entiende por qué. Porque el Espíritu le da a usted revelación para entender las Escrituras. Es lo mismo con el centurión. La fórmula simple de estudiar la palabra de Dios y de entender la palabra de Dios y de aplicar la palabra de Dios es la misma del centurión. Él sabía que la palabra de Cristo tenía poder. Él entendía eso. Él entendía. Como la ancianita de Jesús siempre me entiende cuando yo le hablo. Entonces Jesús siempre nos entiende cuando oramos. Y cuando leemos la palabra de Dios, Él nos habla en nuestra vida. No hay nada absoluto que usted no pueda, el Espíritu Santo, darle entendimiento, abrir su mente, su corazón, su espíritu, su intelecto, para usted entender la palabra de Dios. La oración y la palabra son indispensables, inseparables. Usted la va a encontrar en el Salmo 119:47. Me anticipé al alba, al amanecer, a la madrugada, y clamé y esperé en tu palabra. Así se empieza el día, en oración y en la palabra de Dios. Me anticipé, decía David, al alba, al amanecer, a la madrugada, y clamé y esperé en tu palabra.
Por lo tanto, hay que aplicar las Escrituras y creer en ella completamente en las Escrituras. Y el Señor le dará a usted el poder y la autoridad de usted vivir una vida extraordinaria. Tercer lugar, hay que aplicar las Escrituras. Tercero, para los que hacen y aplican la palabra de Dios en su corazón como una semilla que es aplicada, que es plantada, ella va a crecer. Lucas 8:12. Y los que estaban junto al camino, dice, esta pues es la palabra, la semilla es la palabra de Dios, dijo Jesús. Entonces el sembrador salió a sembrar y las semillas cayeron junto al camino. Esta es pues la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Entonces la semilla es la que crece adentro de usted, crece a cada día, cada día. Un agricultor va y él planta, y él no va a estar examinando todos los días la plantita. La semilla si creció o no. Él sabe que va a crecer en su debido tiempo. Entonces es necesario crecer espiritualmente al aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Usted tiene que aplicar la palabra de Dios. Es una semilla que va creciendo. Como 1 Pedro 1:23 dice, la semilla, poner la semilla dentro de vuestro corazón, la semilla incorruptible de la palabra de Dios para que podáis crecer. Digo, en 1 Pedro 2 también, es desear la leche, el alimento espiritual, la leche espiritual, la palabra de Dios no adulterada, para que podáis crecer espiritualmente, crecer. Un hombre una vez estaba intentando salir de un bosque, era tan denso que el sol no penetraba y la noche estaba llegando y él no permitía ver afuera del bosque. Y la noche estaba llegando, entonces él empezó a caminar hacia en dirección de su casa. Y él empezó a caminar en dirección a su casa, pero él estaba tan convencido, tan convicto de sí mismo estaba él que sí podía ser sin la brújula, que él ni siquiera examinó la brújula. Después de una larga caminata se dio cuenta, yo debo estar haciendo algo equivocado. No he llegado a mi casa. Entonces él tomó la brújula, que él no había consultado la brújula. Él tomó la brújula y consultó la brújula y se dio cuenta que estaba yendo en dirección exactamente al contrario. En vez de ir al este, estaba yendo al oeste. East Coast y West Coast. Estaba yendo de un lado completamente al contrario. Entonces tomó la brújula y la consultó. Y vio que estaba en el camino equivocado. Pero él estaba airado porque estaba demorando mucho para llegar a su casa. Pero no sabía que él había cometido equivocación. Entonces él tomó la brújula y la echó fuera. Con enojo, con ira, y la echó fuera. Pero no se había dado cuenta que él no la había consultado, la brújula. Que el problema estaba en él, no en la brújula. Entonces dio 2, 3 pasos y se dio cuenta. Pensó por sí mismo y dijo, pero la brújula nunca me dijo una mentira. Ella acaba de hablarme la verdad, decirme que yo estaba equivocado. Fui yo que no la consulté, yo que no la vi. Y tomó la brújula y puso la brújula y la brújula le llevó a él hasta su casa. Nosotros también tenemos una brújula. El problema es que no la abrimos, no la leemos, no la aplicamos. La brújula, la palabra de Dios, la Biblia, que mismo que nosotros creemos que estamos correctos, si Él nos habla diferente, nosotros tenemos que actuar. Nosotros tenemos que actuar lo que ella dice. Nada vale usted tener una brújula y no usarla por la manera de la cual ella ha sido creada. ¿Para qué? Para usted aplicar, para usted leer, que ella le va a guiar como un mapa. De nada vale usted tener una brújula y no poner por obra. De nada vale usted tener la palabra de Dios, la Biblia, y no abrirla, y no aplicarla, y no ponerla por obra. Entonces ponga esa palabra de Dios, la brújula. Es como un mapa, un guía. La palabra de Dios es el mapa, el guía para nuestra vida en todas las áreas. No solamente la vida espiritual, en todas las áreas. Para la voluntad de Dios, para su vida, su matrimonio, con quien usted se va a casar. Para el trabajo de Dios, el llamado, el ministerio, sus finanzas, para tu salud, si usted está enfermo. Es la guía espiritual, la palabra de Dios. La iglesia necesita volver a la palabra de Dios. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Usted solamente va a crecer, la semilla que ha sido implantada en tu corazón va a germinar cuando usted aplicar la palabra, como tomar una brújula y obedecer lo que la brújula está diciendo a usted. Entonces la palabra de Dios, por lo tanto, es esta semilla que está en nuestro corazón.
La palabra de Dios, que nosotros tenemos que ser hacedores, no solamente oidores de la palabra de Dios, para usted crecer espiritualmente, para que usted pueda llegar a un nivel espiritual extraordinario, para que Dios le pueda usar a usted. Cuarto lugar, hay que aplicar las escrituras. Cuarto, para los que no solamente la oyen. Lucas 8:12. Y los de junto al camino, estos son los que oyen la palabra. Presta atención. Y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean. O sea, la persona oye la palabra, pero la persona no pone la palabra en práctica. Entonces viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean. Es interesante que una persona va al médico y cree lo que el médico dice. En la receta que el médico dijo, usted va al farmacéutico y el farmacéutico le da la medicina y usted toma la medicina sin saber si lo que escribió el médico está correcto o no. Muchas veces está equivocado, dando la medicina equivocada y la persona se ha muerto. Pero usted cree en el médico, usted cree en el farmacéutico, que el farmacéutico cree en el médico que puso la enfermedad, porque la medicina para su enfermedad, porque el farmacéutico no sabe lo que usted tiene. Pero usted tomó la medicina que el doctor recetó y el farmacéutico le dio en una prescripción. ¿Cómo usted no va a creer en la palabra de Dios? La palabra inspirada y fue escrita con el dedo de Dios, los 10 mandamientos a Moisés, en el monte Sinaí. Vaya lá y lea en Éxodo capítulo 19. Dios escribió su palabra con su dedo en la roca, los 10 mandamientos. ¿Cómo usted no va a creer en el hacedor del universo? Usted no va a creer en Dios, creador, que Él tiene el poder y la autoridad de decir a usted cómo realmente está su vida. La palabra de Dios nos pasa como un rayo X-ray, y nos hace ver lo que somos. Cuando usted va a tomar el avión, usted tiene que quitar los zapatos y sacar su computadora, y prender su computadora y sacar su cinto, sacar su celular. La gente del aeropuerto solo no nos saca el arma porque no lo puede encontrar. Él es el X-ray, le ven todo lo que usted tiene. Si usted tiene explosivos, si usted tiene dinamitas, si usted va a hacer daño a alguien, si usted tiene algo escondido en su cuerpo, en su ropa. La palabra de Dios, cuando usted la lee, es un rayo X. Él le toma a usted una foto, y usted es completamente desnudo. Ella te desnuda, la palabra de Dios. Como dice bien claro en Hebreos 4:12 y 13. Estamos desnudos en la presencia de Dios, completamente. Porque la palabra de Dios no es que nosotros la leemos, ella lee a nosotros. Entonces tienen que poner esa palabra en su corazón. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, no solamente que usted la oye, pero que usted la aplica. George Whitefield, también se dice George Whitefield, ese gran evangelista del siglo XVIII, fue un gran hombre de Dios anglicano, que Dios lo usó allá por los años 1740, hizo amistad con los hermanos Wesley, John Wesley y Charles Wesley, uno de los fundadores del metodismo. Es estimado que él predicó Whitefield 18,000 veces entre Inglaterra y Estados Unidos, a más de 10 millones de personas. Y eso fue antes del micrófono, de la electricidad, allá por los años 1740. George Whitefield una vez estaba predicando en Exeter, en Inglaterra. Un hombre estaba allí y llenó su bolsillo de piedra para echar y romperle la cabeza a George Whitefield. El hombre soportó lo que es la oración, el inicio del mensaje de George Whitefield, y puso su mano en el bolsillo y sacó las piedras. Estaba esperando para echar, pero Dios le envió un flechazo de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo y habló en su corazón. Y al final del culto, el hombre pasó adelante, recibió a Cristo y vino a hablar con Whitefield y le dijo: vine a decirte que yo tenía una piedra, que vine hoy en el culto para oírlo con el propósito de romperle los sesos, o sea, la cabeza. Pero usted predicando la Biblia, la palabra de Dios, Dios habló en mi corazón y lo quebrantó. Y el hombre recibió a Cristo como su Señor y Salvador. La palabra tiene poder. La palabra dice bien claro que ella es fuego, ella es martillo en el libro de Jeremías. Y usted la predica con unción y poder. Y ella convierte el corazón más duro, el corazón más empedernido, porque es la palabra de Dios. Por eso dice palabra de Dios, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Si usted tiene un GPS en el carro, todos sabemos lo que es un GPS, ¿verdad? GPS. GPS, Global Positional System, el sistema global de posicionamiento de los carros.
Si usted pone un GPS en el carro y le está diciendo, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, salga en esa salida del freeway, pero usted no obedece, usted no aplica lo que le está diciendo, usted se va a perder. Usted pone el GPS para obedecer, pero si usted quiere llegar y usted no sabe la dirección por usted mismo, usted se va a perder porque usted no está obedeciendo lo que la voz del GPS le está diciendo a usted. La voz de Dios es la palabra de Dios, la Biblia. Y si la palabra de Dios, la Biblia, le habla a usted y usted no obedece, de nada sirve usted tener un GPS. Es igual si usted tiene una pequeña quemadura en su mano o en su brazo. O un mosquito, un insecto le pica su mano. Y usted va al farmacéutico, el farmacéutico le da una pomada, over the counter, así le da, sin usted tener que ir a un médico, pero si es algo serio le va a mandar a usted a un médico. Y el médico le da la receta, volvimos a lo mismo. Digamos que usted va a una farmacia y el farmacéutico dice, no es tanta cosa, pero solo con esa pomada le va a aliviar. Neosporin o cualquier otra pomada, que sea aquí en Estados Unidos o en su país. Usted puede tener la pomada en la mano. Usted puede leer lo que son las instrucciones de la pomada. ¿Para qué sirve la pomada? Pero si usted no abre la pomada, el pomo, y si usted no toma y la aplica sobre su mano, sobre la quemadura o la picadura, no va a hacer ningún efecto a usted. Es lo mismo con la palabra de Dios, no va a hacer ningún efecto. Usted puede tener la medicina, si es que el médico le dio la medicina para tomar una pomada para aplicar sobre su mano, su brazo, pero si usted no aplica no va a tener ningún efecto. Usted tiene que obedecer el GPS. Usted tiene que aplicar lo que el GPS está diciendo. Usted tiene que obedecer lo que el farmacéutico le ha dicho, aplicar lo que el farmacéutico le ha dicho. Si usted no aplica la palabra de Dios y usted no vive en ella, usted no será salvo. No solamente ser oidores de la palabra, dice Santiago 1, 21, 22, 23. No solamente ser oidores, pero hacedores de la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que aplicar las escrituras en nuestra vida y no solamente oírla, aplicar la palabra de Dios. Y quinto lugar y último lugar, hay que aplicar las escrituras. Quinto, para los que quieren tener raíces, para usted madurar, crecer espiritualmente. Lucas 8:13 dice, presta atención. Y las semillas que cayeron sobre la piedra son los que habiendo oído, han oído la palabra, reciben la palabra con gozo, con emoción. Fíjese bien, pero esos no tienen raíces, no están arraigados en el tiempo, y por un tiempo creen la palabra, porque la recibieron con gozo, con alegría, con emoción, creyeron, pero con el tiempo de la prueba se apartan. Es cuando viene la prueba para probar realmente que usted oyó y que usted está caminando en Cristo, la persona se aparta. ¿Por qué la persona se aparta? Porque no tiene raíz. Por eso usted tiene que poner en práctica la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. Después de muchos años, una señora volvió a ir al culto con su hijita. El pastor habló en esta ocasión acerca de la negligencia de muchos cristianos en cuanto al cumplimiento de sus deberes. No leen la Biblia, no oran, no van a los cultos, etc. Entonces la nenita estaba prestando atención, su madre la había llevado. Y la nenita escuchaba atentamente al sermón cuando hablaba de las injurias, o sea, las negligencias o el descuido de los cristianos. De muchos padres que no llevan a sus hijos a la iglesia, muchos padres que no dan ejemplo a sus hijos. Entonces la niña se dio cuenta y miró a su mamá y le dijo, mamá, le preguntó, ¿el pastor te habla a ti? ¿El pastor te conoce? Porque sabía que la madre no la había llevado al culto por mucho tiempo y que la madre no había ido al culto por mucho tiempo. ¿Te habla a ti el pastor? La niñita en su inocencia, porque el pastor está hablando por el poder del Espíritu Santo. A veces la gente piensa, muchas veces después del culto la gente ha venido a mí y ha dicho, hermano León, usted describió mi vida, ¿cómo usted conoce mi vida? Dijo, yo no lo conozco a usted, quien conoce a usted es Dios, el Espíritu Santo y la palabra de Dios que conoce a usted, yo no. Muchas veces la gente dice, ¿cómo usted está describiendo lo que está pasando conmigo? Es la palabra de Dios, el Espíritu Santo que sabe la necesidad del momento, de la iglesia, de la congregación. Entonces la niñita le dijo, te está hablando el pastor. Te habla el pastor. Esas palabras fueron como un flechazo al corazón de esta madre, de esta señora que permaneció callada. Su ingenua hijita había aplicado en su corazoncito, había entendido, y era un sermón vivo y eficaz para su mamá, la señora que estaba ahí. Lo mismo dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. O sea, clavos hincados, clavos.
La palabra de Dios cuando le habla a usted, le habla a su mente, le habla a su corazón, le habla a sus emociones, le habla adentro de usted sus sentimientos, lo que es usted adentro de su ser. Usted se siente mal porque es Dios que le está redarguyendo, le está exhortando. El momento que Dios le habla, ese es el momento de usted pedir perdón, de usted arrepentir, de usted confesar sus pecados porque Dios le habla y usted se siente mal en su corazón porque es Dios que le está hablando. Dele gracias a Dios que es Dios que le busca porque le ama. Y la palabra de Dios cuando le habla, sabe alguna área de su vida que está mal, pero usted se siente mal, sus emociones están revueltas, usted se siente mal en su mente, en su corazón. Y le hace a usted llorar la palabra de Dios de algún pecado escondido en su vida, porque es la palabra de Dios y Dios que le quiere traer de vuelta a Él. Sería conveniente que también nosotros tuviésemos a alguien que nos formulara esta pregunta mientras nosotros escuchamos el sermón de nuestro pastor. Sin embargo, tantas veces escuchamos el sermón de un pastor con el fin de criticarlo, con el fin de oír el sermón tras el orador, o oír por oír. O tenemos el reloj y lo estamos mirando, o tenemos el reloj en la mano, calculando el tiempo que se tarda y diciendo cuándo va a terminar el hermano León su mensaje. He visto mucha gente va terminando el mensaje mirando el reloj. Siempre dice, usted mira el reloj y añado 5 minutos al mensaje. Y hay 2 o 3, le voy a añadir más 5. La gente tiene tiempo para todo, pero menos para oír la palabra de Dios. Ya un mensaje de 25, 30 minutos es mucho, pero pasaron toda la semana lejos de Dios. Toda la semana, 7 días. De 24 horas cada día, solo dieron media hora al Señor y todavía miren el reloj. Entonces es conveniente que nosotros podemos hacer esa pregunta. ¿Nos está hablando el pastor? ¿Me está hablando a mí? ¿Está hablando a usted? O para ser más exacto, bíblicamente poniendo, ¿nos está hablando Dios por medio de la palabra de Dios? ¿Está hablando Dios por medio de su palabra solamente usando al pastor? ¿Está Dios hablando a través del hermano León, le usando a él, hablando por la palabra de Dios, pero es Dios hablando? ¿Será que nosotros podemos poner esa palabra, recuérdala, de Johann Bengel? Aplícate a ti mismo por completo las Escrituras y aplica las Escrituras por completo a ti mismo. Entonces hay que aplicar, por lo tanto hay que vivir, aplicar, hay que obedecer la palabra de Dios, a profundizarnos, estar arraigados, tener raíces en nuestra vida espiritual. Entonces, para recapitular todo lo que hemos dicho, hay que aplicar las Escrituras, primero, para el que edifica sobre la roca que es Cristo. Segundo, para el que cree en la palabra de Dios como el centurión. Tercero, para los que hacen la palabra de Dios, para los que hacen que la semilla crece en tu vida. Cuarto, para los que no solamente la oyen, usted tiene que creer en ella, usted tiene que crecer, usted tiene que aplicarla. Y quinto, para los que quieren, los que anhelan tener raíces y los que desean arraigarse en la palabra de Dios. Vamos a orar. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Aplique la palabra de Dios a su vida. Vamos a orar y después quédese para ver un corto video de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales, por favor. Pero vamos a orar para que Dios le lleve a usted a leer y estudiar la palabra de Dios y aplicarla a su vida y a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Que tú lo puedas hablar a sus vidas y a sus corazones. Que la palabra de Dios, no solamente para leerla, no solamente para informarnos, sino para nosotros obedecer. No nos fue dada para información, sino para edificación. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que tú traigas a mis hermanos de vuelta a leer y a estudiar y a amar y escudriñar tu palabra. Oramos por aquellos que están enfermos, para que tú sanes sus enfermedades. Aquellos que no son salvos, para que tú puedas traerles, Señor, para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Padre, oramos por nuestros sembradores que nos ayudan, Señor, mes tras mes, en el medio de esta pandemia, a sostener los 72 misioneros en nuestra escuela bíblica que está en la India. Bendícelo a ellos, sus familias, sus hijos, sus finanzas, su salud, sus trabajos. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a todo aquel que está oyendo la palabra de Dios en este momento. Y ponga esa palabra que es poder, que es fuego, que es martillo, y cambia nuestra vida, Señor. Gracias por darnos oportunidades, Señor, de muchas veces venir a ti y orar, reconocer nuestros pecados, que muchas veces, Señor, muchas veces fallamos en palabras, acciones, actitudes. Y venimos a ti, te pedimos perdón y tú nos lavas con tu sangre y tú nos perdonas, Señor. Y tú nos ayudas a seguir adelante predicando tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos.
y mis hermanas en cualquier parte del mundo hispano que estén ahora. En el nombre de Jesús te pido eso, Señor. Amén. Muchas gracias por oírnos. Por favor, quede con nosotros para oír este corto video de lo que habla sobre las misiones mundiales. Que el Señor le bendiga a usted y a su casa. Y muchas gracias por oír la palabra de Dios. Pero no solamente oiga, aplícala. Obedezca la palabra de Dios para que usted pueda crecer y madurar espiritualmente. Bendiciones. Muchas gracias.